Bien, bueno, acá estamos. Pido disculpas, pero bueno, me conecté por la cuenta mía personal. Vicky, gracias y disculpas. Bueno, Huguito, disculpa, pero también en el apuro ya es la segunda vez que me pasa. Todo bien. Pero la otra vez quedó grabada, pero no quería. Bueno, tenemos conectada a Paulita, ahí Morbelli, que fue mamá hace poquito. Así que un beso. Felicitaciones. Un besito grande a Pau. Y después está Marc. Yo le decía Perdón, está Marc de España. Sí. A Pauli le decía que tenía cara de tercera base el nene, pero ella dice que es de catcher, no sé, estamos discutiendo. Porque quiere que la agarre a ella seguramente, por eso. Claro. Bueno, ahí se conectó Andrés también, bueno. Bueno, Vito, hoy tenemos un tema interesante, porque la verdad que no quiero perder tiempo porque tenemos mucho para hablar y realmente es interesante el tema de la iniciación deportiva, ¿no? Va a dar por ahí para abrir las cabezas y debatir un poco. Sí, yo te propuse hablar de iniciación deportiva porque, aunque fui preparador físico del seleccionado, yo toda la vida pensé el deporte desde el concepto del juego y pensé el entrenamiento desde el concepto del juego. Si me remonto a tiempo atrás, cambiaría muchas cosas respecto a lo que es el entrenamiento. Y hoy yo no estoy haciendo preparación física, pero cuando empiezo a escuchar amigos que están actualizados y utilizan la neurociencia y algunos conceptos, creo que seguimos coincidiendo con esa forma holística de ver al deporte, no trabajando como cosas estancas, sino trabajando más de manera... En un momento lo pensamos de manera interdisciplinaria, pero ahora se puede decir transdisciplinaria, porque al decir transdisciplinariamente es decir que formamos un conjunto donde empezamos a generar algún lenguaje que nos permita a todos intervenir sobre la práctica, el desarrollo, la enseñanza. Y además es una materia que yo estoy dando en el profesorado y creo que la última parte, cuando nosotros nos estábamos yendo del seleccionado y empezamos a dejar algunas planificaciones que había que presentar ante el ENART y algunas sugerencias que dejamos a la dirección del softball, yo pensaba en cómo debía ser la formación en el softball, porque me parece que había en los niveles iniciales una falta bastante grande, poco sistematizada, de un deporte que no es muy masivo y que muchas veces estaba manejado por idóneos, que lo hacían con las mejores intenciones y no había inclusive de hecho creo que no lo hay, como en otros deportes, la exigencia de que los entrenadores tengan formación. No lo hay. Y los habiliten, qué sé yo, en el vóley. Después puede haber diferencias y pueden decir que no son tan buenos los cursos y las formaciones, pero para sentarse en una banca de vóley tenés que tener el carnet y pasa lo mismo en básquet y en otros deportes. Algo pasa ahí. Bueno, algo con eso yo lo vengo planteando hace un montón de tiempo, de que tiene que haber una nivelación, por lo menos en las bases, una nivelación como para decir, bueno, empecemos a hablar un poquito más el mismo idioma, y no que cualquiera, sobre todo en las bases que son muy importantes, y después que no se haga cualquier cosa, ¿no? Como vos dijiste recién. Pero bueno, dale, sí. Y sobre todo porque viendo los resultados de un deporte tan poco masivo que ha tenido la Argentina con los juveniles, con los varones, con los juveniles, lo que nosotros hicimos como proceso con las mujeres y con la mayor, hay tanta riqueza ahí que debe ser transmitida, que hay que sacar experiencia de eso, hay que investigar por qué pasa, hay que transmitir eso para que otros formadores puedan seguir algunas líneas de trabajo que evidentemente son excelentes porque los resultados están a la vista. Y sería interesantísimo hurgar a ver cómo han hecho para desarrollar lo que desarrollaron, cómo enseñaron, pero inclusive, y yo lo voy a plantear dentro del concepto que yo pienso de la enseñanza o de la iniciación deportiva, ¿cómo es que aprendieron esos jugadores?
¿Cómo es que tenemos siempre de los mejores lanzadores en el mundo? ¿Cómo es que siempre, siendo un equipo tan pequeño, la selección argentina tenía jugadoras que salían mejores jugadoras en su puesto en los torneos que participamos, cuando nos enfrentábamos a países con tradición, con millones de jugadores, etcétera, etcétera? Algo de eso, que es la riqueza que nosotros tenemos, tiene que ser transmitido, pero además tiene que ser estudiado. Y entonces podemos usar la teoría que ayuda a la formación de todos los docentes y preparadores eh, eh, y educadores y técnicos, y también verlo con nuestra realidad. Y por eso me interesaba pensar un poco más de eso que hablar en algún caso de preparación física, porque hoy me parece que hay otros que pueden decir cosas más interesantes de la preparación física. Esa era la idea. Sí, no, eso seguro. Por ahí ya llegaremos al punto por ahí más eh, álgido, más crucial en cuanto a lo que se habla de, bueno, dónde meto la parte técnica, cómo hago, sobre todo la etapa de iniciación, que es lo que más cuesta. Yo lo que veo todavía es esto de que al momento de planificar, si es que se planifica, porque todavía cuesta también este tema de planificación, por lo menos ir con un plan de trabajo a los entrenamientos. Digo, bueno, ¿en qué momento metemos realmente la técnica propiamente dicha, ¿no? Y en qué momento realmente hacemos las cosas jugadas. Sí, Eh, eso que vos planteás es una discusión. Yo doy clase y con mis alumnos, no importa el nivel de formación que tengan o no, siempre pasa la misma discusión. Y en el día de ayer que daba una clase, parecería, ah, hay un autor que se llama Blasquez Sánchez que plantea métodos tradicionales y métodos activos. Dentro de los métodos tradicionales está todo ese concepto de la técnica. Es para explicarlo un poquito en términos muy generales, porque también hay que entender cómo es ese y hacerlo bien. Es un método analítico, en realidad es un método pasivo, es un método mecanicista, es un método que toma un gesto deportivo y lo desarma en partes, y la idea en general parte de que primero hay que enseñar la técnica, inclusive en la estructura planteada teórica es la técnica sin elementos, luego con elementos, luego con el adversario, y luego la táctica sin elementos y con elementos, y luego sin adversarios y con adversarios. Recién aquellos que pueden adquirir algunas cuestiones técnicas pueden jugar. Entonces el juego en este planteo metodológico, por eso se habla de método, aparece recién hacia el final. Y contra la propuesta de los métodos activos, que son que engloban montones de otros que van a hablar de métodos más globales, y ahora podemos discutir cómo se los puede plantear como estrategias didácticas. Son modelos, no se habla de método, donde se parte más del juego, se considera quién es ese sujeto, porque en el método anterior la técnica es única, es exclusiva, se responde a un modelo, y todos deben, si uno hace paso a paso ese método, se supone que voy a sí, adquirir conocimiento. Y después, aquellos que tienen técnica tienen capacidad de jugar. Yo no estoy muy a favor de eso, y no estoy en contra de la técnica. Yo voy a aclarar en principio que creo que es la técnica. La técnica es un bien cultural. Alguien agarró un garrote un día y le pegó a una piedra y después se transformó en el softball. No lo sé, eh, pero cómo tomar un bate, cómo posicionarse en una placa de bateo y cómo batear, es una... hay montones de experiencias previas y anteriores que por eso considero que es un bien cultural y que deben ser transmitidas. El tema es cómo se transmite eso o cómo se puede aprender. Y ahí empieza la discusión. Cuando se piensa que si yo tomo a un niño y les enseño las partes de ese gesto que hace el mejor jugador, el que lo domina, y si yo se lo enseño en partes, ese niño lo va a poder en un momento unir y transformar en el gesto deportivo específico. Ahí es donde hay que poner la discusión. En el método activo hay exploración, descubrimiento, se considera quién es el sujeto. Ese sujeto es un sujeto que no es solamente un cuerpo, es un sujeto que piensa, que tiene emociones, que vive en el entorno. Y yo voy a hablar hoy, si podemos, bastante de cómo el entorno construyó los mejores jugadores de la Argentina en este deporte y en otros, ¿no?
Y podríamos decir en algún lugar cuánto influimos en definitiva. Yo creo que hay que crear más los ambientes propicios para que se desarrollen las habilidades y las capacidades que trabajar desde ese concepto técnico. Pero por qué convence tanto el modelo tradicional? Yo creo que porque todo Porque es está el método aprendido. no, pero es el método del campeón. Ahora todos seguramente van a querer tirar y muchos van a querer copiar, que está bien, pero muchos van a querer copiar, esto lo hablábamos con Gustavo Represas el otro día, van a querer copiar cómo lanza Huemul Mata, que hoy es el pitcher que lanzó la final, que es campeón del mundo, que realmente tira espectacular, tiene una cabeza increíble, pero todos quieren tirar con esa mecánica, o sea, digo, es la técnica del campeón, cómo batea el mejor bateador en béisbol de las grandes ligas, bueno, todos quieren tratar de imitar esa técnica. Yo pienso que ahí es donde está el error, por ahí más importante, querer que los menores o la etapa de iniciación jueguen como juega un deportista de élite que hoy está rindiendo o está pasando su mejor momento. Sí, es cierto. No está mal pensar que el modelo del campeón es un modelo al que uno quiere de alguna manera llegar. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, si no es solamente el softball. El básquet, por ejemplo, cuando yo era cadete y qué sé yo, fui un tiempito a jugar ahí de casualidad al club que había armado Fiat, jugaba el Tola Cadillac. El Tola Cadillac era el mejor basquetbolista de la Argentina, fue jugador de la selección. Hoy el Tola Cadillac, si lo vemos jugar, sería eh, un jugador sumamente básico, porque lo que hacen hoy los jugadores, y Ginóbili en una entrevista hace poco dice que cada vez vienen con mayor habilidad de los jugadores, porque la técnica va cambiando. Mata lanza que tiene que ver con historias anteriores, con sus características personales, con su Tal cual. biotipo, etcétera. Y hay que ver cómo llegó a hacer eso y por qué razón un pibe de determinado lugar del país, en determinadas condiciones, terminó siendo de los mejores. De la Pampa, donde Claro, el softball nada, yo qué sé, claro, no es que tiene 2 millones de jugadores. sí, ahí ponemos en cuestión la pirámide, esa que dicen que cuanto más jugadores hay en la pirámide, la base, perdón, en la No, base, en la pirámide sale el campeón. Y acá el softball muestra que eso se rompe, y el básquet también lo mostró con la generación dorada, también lo mostró el seguro. handball y lo mostró en montones de deportes. ¿Por qué? Porque se dan otras características. Y yo creo que el entorno donde esos pibes están y se construyen, los forman. Y en realidad no fue el entorno con la enseñanza técnica. De alguna manera diría que es el potrero de Maradona. El potrero de Claro, tal cual. Ginóbili era el club que dirigía su papá. Él llegaba de la escuela y se iba corriendo al club. Y estaba todo el día en el club picando una pelota. Ese era el potrero de Ginóbili. Después hubo alguien que le explicó montones de cuestiones técnicas, pero eso conforma a un jugador. Y además, la situación en la que lo sometían los hermanos que eran mayores y lo presionaban, lo verdugueaban, le hacían bullying, y el tipo Sí. sobrevive esa, puede ser uno de los mejores jugadores de la NBA. Y los jugadores de la NBA que se construyen en la calle jugando en el 2 contra 2. Najnud, el que fue el padre de la liga de nacional de softball, el tipo se iba a No, Estados Unidos de básquet. del básquet y se iba a ver ese tipo de cosas. Esos tipos pensaban distinto y cuando pensamos, los grandes entrenadores inclusive trabajan más desde los métodos globales, activos, que de los métodos técnicos. Guardiola hacía juegos reducidos, Mourinho juegos reducidos, Julio Velasco en el vóley, situaciones todo el tiempo con la pelota y jugando. No quiere decir que esos tipos no conocen muy bien la técnica, pero son tipos que ponen siempre al jugador en situación de juego. Y ahí lo quiero explicar sobre todo por qué. Eh, me estoy agarrando un machete que tengo acá, perdón, así que hay un nosotros usamos como un concepto que tiene que ver con la percepción, que es un cuadro de Marteniuk, que ahora no lo encuentro por acá, pero que va a hablar de tres características particulares: lo que se percibe, lo que se piensa o se decide a nivel cognitivo y la ejecución. Y no lo encuentro en mi computadora. No importa. Pero entonces, Suele pasar, suele pasar. estas cosas, y eso que no estoy compartiendo la... Eh, ahora va a aparecer. Encima no tengo el mouse
y soy un perro con el coso. Sí, dame el mouse que también. Estoy pidiendo ayuda a mi colaboradora. Ay, vos también tenés, yo si no fuese por Mica que estaba acá dando vueltas, casi más, no sé. Sí. Bien. Acá tengo. Y ahí vamos a referirnos un poco, porque para enseñar, si nosotros queremos que un jugador tenga la capacidad de ejecutar correctamente alguna acción o un movimiento o un resultado de movimiento, que después puede ser ese movimiento técnico específico, pero no solamente técnico específico, necesitamos que tenga capacidad de resolver cognitivamente. Cuando enseñamos tenemos que enseñar a que puedan resolver situaciones, pero antes que nada tenemos que enseñar o tenemos que ver muchísimo que tiene que ver con la percepción del entorno. Entonces, sabemos que en el softball hay mucho sobre lo visual y sobre la reacción y la percepción, etcétera, etcétera. Se hace en etapas avanzadas, pero ¿cómo lo hacemos cuando trabajamos con los chicos? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a que eso mejore, a que esa información del entorno mejore, con qué tipo de actividades, y luego ese chico pueda desarrollarlo, pensar cuál es la mejor solución y luego ejecutarlo? Porque además el juego no es Tal solamente cual, técnico, es volitivo, es táctico, es estratégico, seguro. tiene que resolver montones de situaciones. Y en cada una de esas tres etapas puede haber un error. Si el error fuera perceptivo, tendríamos que ver cómo resolvemos eso. Ejemplo, si el error, para batear una pelota hay que resolver una situación de espacio, tiempo y objeto. Si no ves Seguro, la pelota, no la bateás, ¿sí? Y ustedes tal saben cual. muchísimo de eso que yo. Pero para que un chico logre hacer eso, no necesita solamente estar parado en una placa de bateo, sino que necesita, en las edades más tempranas, trabajar con la recepción de la pelota, con distintos elementos de distintos tamaños, con distintos objetos. Esa relación espacio-tiempo-objeto se construye desde el nivel inicial hasta que tiene capacidad de hacerlo en los niveles de iniciación deportiva, que podríamos decir que estarían en los 9 años. Cuanto más grande sea el bagaje y más variable sea la práctica en el que estuvo ese chico, mejor va a ser. Luego, una vez Seguro. que correctamente, va a tener que tomar una decisión. Más allá de que el softball tiene una característica de que hay que responder a algunas cuestiones tácticas muy específicas, porque en cada situación conviene hacer una cosa y no otra. ¿Sí? Sí, sí. Pero así hay toma de decisiones. Y ahí con la toma de decisión, ahora voy a poner un ejemplo que ayer lo comentábamos un poquito en una charla informal, y luego hay una ejecución. Ahora, si la toma de decisión es equivocada, por ahí técnicamente es muy bueno, pero puede tomar puede decidir mal. Es decir, en otro deporte puede decir que en vez de pasárselo al jugador que estaba en el espacio vacío, el chico se la pasa a aquel jugador que está marcado y no lo define Seguro. correctamente. Y a veces puede ser que lo defina bien, que entienda bien la situación, pero que no resulta bien el gesto motor. Y ahí sí hay que trabajar, y hay que repetir, y hay que corregir, etcétera, etcétera. Esto enriquece más el concepto. No estoy diciendo todos los chicos que empiezan a jugar en determinada edad tienen que hacer todos estos pasos metodológicos con respecto al fildeo, con respecto al bateo, con respecto al Uh, lanzamiento. Perdóname, Hugo, no te quiero sacar del foco, pero es lo que sucede. Se enseña pasos metodológicos de una técnica y no se sale de esa estructura. ¿Entendés? Eso es lo que sucede en sí en nuestro deporte, ¿sí? Es muy marcado esos pasos metodológicos y se enseña lo mismo a un nene de 9 años que a un nene de 16. Los mismos pasos metodológicos se los enseña igual, Bueno, ¿no? ahí cuando se le enseña lo mismo a un chico de 9 y uno de 16, hay que entender un poco de desarrollo motor y hay que entender qué comprende un chico. Si un chico no tiene capacidad de abstracción y vos le explicás y le demostrás y le pones a mata mostrando el lanzamiento, te va a mirar y no lo va a resolver. Yo eso mismo se lo hago con mis adultos que son alumnos del profesorado, que no conocen del softball. Entonces, imaginen la deficiencia de yo mostrando un lanzamiento de softball, ¿no? De Molino, sí, de Bueno, Molino. bueno, Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya lo acá vimos. así todo, yo que
he trabajado con las chicas y he estado haciendo con el Topo Represas también estudios biomecánicos y qué sé yo, aunque mi gesto no sea el mejor del mundo, yo les muestro a los alumnos ese gesto y les digo reproducilo. O sea, ese es el trabajo del tradicional. Yo explico y demuestro. Entonces se supone que alguien que me ve, aunque sea un adulto, tiene que reproducirlo tal cual. Y no lo pueden hacer. No lo Salvo puede. algunos. ¿Por qué? Porque la explicación y la demostración a veces no pasa, no lo podés comprender, no podés entender lo que sucede y tiene que ver con experiencias anteriores. Si vos no tenés experiencias anteriores en un acervo motor respecto a eso, es difícil aprenderlo. Imagínense un No, chico que además... perdóname, Hugo, perdóname, creo que tiene que ver, perdóname de meta, pero creo que tiene que ver con que sí por ahí lo comprende un chico de instituto, lo comprende, pero no lo puede ejecutar, no lo puede llevar a, o sea, lo registra, dice, bueno, el movimiento es así, así, pero no lo puede reproducir el movimiento, ese es el tema. El resultado no lo puede hacer. Y además, ¿por qué? Porque en lo perceptivo no interviene solamente la visión, ¿no? Intervienen todos los sentidos. Hay que tener Todo. cuestiones de todo tipo y el equilibrio corporal. Y ahí podríamos inclusive hablar de capacidades coordinativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complejo. En una charla hoy, evidentemente, No, podemos no, estar no, es como para abrir cabezas hoy, como para pensar un poco. claro, pero entonces cuando vos decís así, y tenemos que tener en cuenta, porque a veces cuando yo les pido trabajos a mis alumnos, me ponen un trabajo de una complejidad tan alta para un chico que no lo va a comprender. El chico te mira, te dice que sí y hace aquello que piensa que entiende. Hay cosas que no puede representar todavía, no tiene representación mental de algunas acciones. Entonces, si no tiene esa capacidad, un método va a fracasar. El pibe puede imitar. Hay aprendizajes que se dan por imitación, es una forma, es cierto, pero a veces eso no puede ser después llevado adelante o se estanca en algún momento. Entonces, si nosotros podemos entender en qué etapa de desarrollo está ese chico, puede ser de desarrollo de las habilidades motoras más básicas, o las específicas, o las especializadas del deporte, son momentos distintos. Es cierto que un adolescente tiene que mejorar la técnica, hay que trabajarlo fuertemente, va a repetir 1000 veces hasta que un gesto le salga. El tema en qué contexto aprende eso. Y yo digo que el contexto siempre tiene que ser en el contexto de situación, eh, De pongámoslo de juego, juego. Y ahí de juego. voy a poner ejemplos, porque por ahí se entiende. La toma de decisiones. Toma de decisiones. Los mejores jugadores te dan una respuesta a eso. Nosotros clasificamos al Mundial por una jugadora que tomó decisiones. Iba a ser el tercer bate, una jugadora que vino de Italia a jugar con nosotros, así, ella decía que no estaba jugando a su mejor nivel. No, Una nombrala, jugadora... nombrala porque la conocen, Analía Arijón es conocidísima. Analia, yo me acuerdo de esas Sí. cosas y por eso las utilizo inclusive me sirve para conceptualizar el entrenamiento. Analía, siendo una jugadora talentosa, no estaba en su mejor rendimiento, no pudo batear y fue en el line out, la pasamos a séptimo bate, la pasaron ustedes a séptimo bate. Lo que se decía en ese momento, desde el concepto muy técnico, batea con 23 onzas, batea con 23 y el swing, el swing, todo está, y todo el mundo bateaba con 20. Pará, te corrijo, Hugo. Ella estaba bateando con un bate muy pesado, ¿sí? Un 25, 26, no me acuerdo, nosotros le dijimos que bateara con algo un poco más liviano, ¿sí? Un 23 es muy liviano, pero un 24, un 24 me parece una cosa así, no me acuerdo bien. Pero la cosa es que bateara con algo más, que cambiara el bate. Me pierdo yo un poco en esos detalles porque yo no soy No te preocupes, no. los especialistas eran ustedes. Y yo observaba esas cosas, ¿no? Y yo la veía incómoda, no batió lo que esperábamos, se fue. Cuando Analía saca la pelota de la cancha y nos clasifica y pega un batazo impresionante, y estábamos jugados, ya estábamos perdidos, era extra inning y teníamos un corredor, creo, en tercera, En tercera. íbamos perdiendo y bueno, saca la pelota, yo después le pregunto, ¿con qué bateaste? Con el de 25. Analía tomó una decisión. Los jugadores talentosos hacen eso, resuelven y habrá que pensar además cómo se pensó en ese momento. Por más que vos les haya dicho, andá, sacala de la cancha, por más que la presión era que tenía que hacer un home run, ella toma una decisión. Los grandes jugadores toman decisiones, pero ¿por qué lo hacen? Porque se revelan inclusive hasta las enseñanzas metodológicas estructuradas, porque así son los Maradona, así son los Ginóbili. La medalla la ganamos con que Ginóbili va corriendo y tira una pizza al aro mientras está cayendo y entra. Sí, no, increíble. Y así podemos ver montones de cosas. Después podemos ser preciosistas y decir que Federer
Federer es un preciosista, y su drive, y su revés, y qué sé yo. Pero es necesario desarrollar en los chicos, si queremos jugadores que piensen, tienen que jugar. Si no juegan, no pueden pensar. Y entonces acá voy a una parte, dentro de las formas que utilizamos como recursos o estrategias, porque era un poco la idea. Eh, Hay un autor que se llama Davis Davis y habla de juegos modificados o juegos reducidos. El concepto básico está dado en la táctica. Los juegos modificados o reducidos se utilizan en todos los deportes. En el softball, yo que lo enseño en el profesorado para que lo puedan aplicar en las escuelas, yo empiezo con juegos reducidos. Un juego de 2 bases, eh, que es el primero, el inicial. ¿Por qué hago eso yo? ¿Por qué no empiezo enseñándoles a fildear, a lanzar y recibir? ¿Por qué no les enseño? Porque lo primero que se aprende aquello que uno, aquello con lo que uno se compromete, con aquello que le interesa. Entonces, en el juego de 2 versus 2, la cantidad de oportunidades que hay respecto a batear, correr, recibir, defender, o sea, la cantidad de situaciones que se dan es superior a cualquier modelo técnico donde hacemos que un chico repita algún gesto. El juego reducido en el fútbol de 2 versus 2 tiene mayor cantidad de pases y recepciones, que además no son solamente cuestiones técnicas, sino que van a tener pensamiento Que táctico, resolver, resolver un problemas, montón. imitación, aprendizaje recíproco, etcétera, etcétera. Todo eso entra cuando yo lo pongo al chico en situación de juego. ¿Qué quiere decir? ¿Que Tal cual. solamente juego y nunca explico? No. Porque lo que empieza a pasar en un juego de 2 bases es que luego de resolver las cosas más básicas empiezan a aparecer otras necesidades. Y la regla, inclusive, que habla de la lógica del deporte, y estoy hablando acá con gente que conoce el deporte, pero la gente que no conoce el deporte y que no conoce la regla no puede jugar. Un deporte se juega Claro, si uno sabe la regla. Si yo piso la línea de... Si yo entro en la línea de 6 en handball y piso, no vale el gol. Por eso se claro, hacen suspensiones. Porque si puedo llegar al lado del arquero, la empujo. La claro. regla determina las características del juego. En vóley no vale colgarse la red, bajarla y pasarla para otro lado. Por eso hay que atacar y saltar lo más alto posible y elevar bien el brazo. O sea que la regla también construye la necesidad de construir algunas cuestiones técnicas. Entonces, en los juegos reducidos se dan multiplicidad de acciones que se repiten. Porque ¿qué veíamos con las formaciones? Una hilera de chicos que se sigue repitiendo, y en el softball yo veía un fildeo, el pibe va al fondo, un fildeo, el fildeo todavía, y cuando le fongueaban pelotas, el pibe se le caían 2 pelotas, atrapaba 2 y recién iba a jugar. La mitad, el 50% había sido fracaso. Y resulta que por ahí le tocaba el outfield. Y en el outfield no le llegaba una sola pelota. Y le llegaba una. Y si la agarraba se iba contento a su casa. Y si la perdía se iba frustrado. 5 pelotas en un juego. Si yo hago montones de juegos reducidos, que vuelvo a repetir, Guardiola se la pasó entrenando al Barça con juego reducido. Todo el Tal cual. tiempo. Sigue existiendo eso. Y ahí en el juego reducido yo puedo poner distintas situaciones a resolver. Entonces puedo usar estrategias didácticas diferentes. Situaciones, problemas. Les genero situaciones a resolver en ese juego. Y esa situación ahí va a necesitar de una determinada técnica. Porque si yo hago un pata softball, que a mí no me gusta, yo no quiero que Pero no pateen la importa, pelota. para nuestra cultura por ahí está bien. Sí, pero yo prefiero erradicar aquello que no tiene que ver con la cultura del deporte. En el softball no se patea la pelota. Entonces yo el pata No, está softball no, bien. ¿no? Es una. Pero ¿Por qué? digo, Porque las normas de seguridad también intervienen. Y hay algo que Bourdieu habla de los hábitos. La cultura del deporte debe ser transmitida, porque ustedes tenían la capacidad de transmitir la pasión y la cultura del deporte porque son ustedes, que tenían más capacidad que yo, que era el preparador físico que venía de otro deporte. Eso es importante. No es poca cosa, y eso tiene que ver con el contexto, con el entorno. Entonces, en la medida que empiezan a mejorar en el juego y ya no alcanza con un tibol y una pelota, yo voy a empezar a usar los guantes y voy a empezar a tener un lanzador y voy a empezar a batear, y ahí empieza a complejizarse la técnica, porque si yo después no digo cómo se toma el bate, no lo ayudo a resolver a un chico. Ahí sí tengo que ya, trabajar sobre eso. ¿Y qué puedo seguro. hacer? A decir, el tipo no trabaja la técnica. No, bueno, las estaciones, los circuitos, la práctica variable es fundamental. Y sobre todo en las edades tempranas, cuanto más variable es la práctica, más aprenden. Más rico, sí. Claro, entonces voy a poner ejemplos.
Yo el otro día, así para dar la charla, empecé a mirar situaciones de grandes jugadas en softball y en béisbol y veo jugadores que vienen corriendo y hacen slide de pecho, slide de pierna, jugadores que reciben una pelota de shortstop o en segunda o en el outfield volando como si fuera un arquero, caen, rolan sobre el hombro, se levantan y tiran a tercera, jugadores que vienen corriendo al home y saltan por arriba del catcher y, bueno, bien. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Creemos que podemos hacer una metodología de cada una de esas cosas? En las etapas de formación, los chicos tienen que trabajar sobre las colchonetas, tienen que rodar, tienen que rolar, tienen que saltar para un lado, tienen que saltar para el otro, tienen que tirar piedras, tienen que tirar pelotas más chicas, tienen que saber driblear. Y en la medida que su bagaje motor sea mayor, después podemos especializarlo. ¿Es cierto que el otro modelo funciona? Es probable que Nadal haya aprendido haciendo drive, 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 revés, 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 y ese es ese tipo. Te perfora el cerebro repitiendo ese golpe, pero otros no son así. Otros se formaron... Pero, a ver, perdóname, Hugo. Creo yo, funciona en una sociedad donde el deporte por ahí es mucho más masivo, posiblemente. Porque sacás en cantidad, en Estados Unidos, por ejemplo, tantos jugadores, tantos chicos jugando, está bien que ya se conoce, hay una cultura deportiva y todo, pero si vos ves las escuelas en Estados Unidos, son muy tecnicistas, demasiado tecnicistas, por eso nosotros copiamos de Estados Unidos, y claro, lo que nos baja la información es, no, mirá, vas a una clínica no sé, de Jenny Finch, y te explica cómo son los pasos metodológicos para tirar, ¿viste? Y me parece que eso es lo que se aplica, pero en Estados Unidos. Entonces, claro, después de una escuela de, no sé, 25, 30 pibes, y por ahí sale uno, y de otra escuela que está al lado sale otro, y así es como van sumando cantidad de jugadores, pero porque tienen cantidad, no porque me parece a mí, no porque el entrenamiento sea bueno. Tengo otra hipótesis al respecto ahí. Yo tengo otra hipótesis. Yo veo, sí, he visto videos y yo cuando empezamos también, yo veía, pongo la pelota en el piso, tomo así, bueno, el vóley, por ejemplo, el golpe de manos altas es así, bla, bla, bla. Y eso yo lo discuto permanentemente porque los problemas que aparecen son otros. Yo tengo una hipótesis, los que enseñan así, pero los que aprenden porque tienen otro entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que salen buenos jugadores en aquellos lugares donde el juego culturalmente tiene valor. ¿Por qué en Paraná se juntan y levantás una piedra y sale un lanzador, un jugador de softball? ¿Por qué pasa eso en Paraná? ¿Por qué pasa que en algunos lugares se desarrollan grandes jugadores de básquet y en otros no? Hay una cuestión cultural que yo lo remito un poco al potrero. Creo que el fútbol ha perdido mucha oportunidad porque cuando se empezó a trabajar desde la técnica, la técnica, la técnica, nosotros perdimos capacidad. Yo creo que dejé de ver fútbol de que Riquelme se retiró porque la verdad que veo jugadores que no pueden tomar decisiones y no creo que tengan problemas técnicos. Yo creo que cualquier jugador que juega en la primera división de un club le puede pegar a la pelota con el borde interno, el borde externo y ponerla en un ángulo. Sí, técnicamente son bárbaros. Claro, el tema pasa por otro lado. Reciben la pelota y no tiene un jugador a quien pasársela o no sabe. Menotti decía, por lo menos devuélvansela al tipo que le pasó la pelota. Porque algunos le pegan de punta para... Porque el medio no los deja tomar decisiones. Si seguimos pensando que si lo resuelve técnicamente, lo resuelve. Entonces, cualquier jugador que analicemos, vamos a ver que si alguno mira en la serie que está en la NBA, donde vemos a Jordan, ¿no? El último baile se llama, qué sé yo, todos se formaron un poco en la calle, los jugadores de básquet, después se formaron en la universidad y luego pasaron a la NBA. Yo creo que esos entrenadores que hacen eso lo hacen porque pueden, porque les pagan por hacer eso y porque no han tenido necesidad de hacer otra cosa, porque en Estados Unidos cualquiera es un tirapiedras, cualquiera lanza. Veía un cubano, no sé quién es, enseñando el bateo. ¿Sí? Entonces, con una rodilla en el piso, qué sé yo. Yo creo que en alguna edad hay que hacerlo para mejorar. Sí, tal cual. Pero yo vi pibes en Cuba jugando, como nosotros jugábamos con la pelota en la calle, con un palito de escoba y una chapita de Coca-Cola, y había que pegarle a la chapita y correr de una vereda a la otra. Eso conforma el gran bagaje motor que después va a permitir que tal cual.
le podemos decir cómo corregir algunas cuestiones técnicas. Y después podemos pensar en separar alguna parte y decirle, esto hay que corregirlo de tal manera, porque nosotros no podemos dejar que el error suceda. Por eso digo, si es un bien cultural, la técnica la tenemos que transmitir. El tema es cómo la enseñamos. Y yo creo que la técnica aparece como subsidiaria de las necesidades que tiene el juego o que tiene el problema que le planteamos para que aprendan, que tiene esa práctica variable. Si vos le pones montones de situaciones a resolver, algo va a tener que descubrir el pibe para que eso pase. Y ahí nosotros hacemos cierta intervención y lo guiamos en ese sentido y vamos trabajando. Y además en las edades posibles. Cuando estamos con chicos que ya están en el desarrollo, ya desarrollaron sus habilidades motoras básicas, corren, saltan, etcétera, reciben, y se hacen ya saben lanzar después como específicas sobre hombro o lo que fuere. Después tienen que ser las del deporte específico. Y ahí sí hay que recurrir a la corrección, a la precisión y a la repetición. Lo que pasa que de vuelta aparecen los talentos y de vuelta resuelven ellos como se resuelve técnicamente y no lo resuelve el entrenador. Los entrenadores son malos en ese sentido. Los que son buenos son los jugadores en ese sentido técnicamente. Claro. Sí, y sí, vuelvo a sí. poner otro ejemplo, ¿no? Teníamos otra jugadora que era shortstop en la selección y siempre salía mejor jugadora en su posición, ¿no? En todos los torneos que jugamos, contra las Yankees, contra las japonesas y qué sé yo. ¿La podemos nombrar? Sí, tal cual. Sí. Agustina Godoy. Agustina Godoy. Tremenda jugadora. Agustina Godoy. Y yo miraba a Agustina con esta forma que tengo yo de ver y de pensar el deporte, digo, ¿cómo es que Agustina siempre la pelotita le va al guante? Y yo veía que se Es corría increíble. plic, un metro para acá, plic, un metro. Agustina entendía todo el trabajo que hacía Andrés Luna, que se la pasaba escauteando y que era lo que nos ayudaba a pensar los juegos, todo el trabajo que vos hacías pensando qué hacer con cada jugador que se paraba en la placa de bateo, y ella entendía el juego permanentemente. Entonces, era buena técnicamente, buenísima. Y además, tenía la capacidad de tomar decisiones. Y tomaba siempre buenas decisiones, por eso salía como salía. Y voy a poner un ejemplo más de Agustina. Después se lo pueden contar. Agustina no quería correr, Agustina no quería entrenar, Agustina no le gustaba, porque se crió en la cancha, en Paraná, en ese lugar, en ese entorno. Ella quería jugar. Miren ustedes cómo un jugador mejora su condición en función a la competencia. Porque los métodos tradicionales dejan la competencia al final, ¿se acuerdan? Y los métodos activos desde el día estoy jugando y compitiendo. Y ahí es una buena forma de estimular. Estábamos en Holanda y teníamos que hacer una actividad de velocidad. Cuando yo hacía los testeos de velocidad, Agustina estaba en el medio del grupo, en la media. ¿Sí? Y la actividad que hicimos, estábamos con Andrés Luna y le dije, Andrés, ayúdame a hacer esto. Entonces, el juego era así. El lanzamiento era una bola bastante fácil, había que batear y llegar a la primera base y yo cronometraba. ¿Sí? Agustina no era la más veloz de todas. ¿Quién era la que ganaba? Agustina. Porque acá la percepción de ella era muy buena, de mucha calidad. Entonces, además tomaba una decisión, entendía lo que estaba pasando, tomaba una decisión, su acción motriz era la correcta y era la que primero llegaba a la base. Por eso además tenía los resultados que tenían los juegos. Acá se coincide la percepción, la toma de decisión y la acción. Entonces, ¿cómo desarrolla eso, Agustín? Porque le dijimos 20 veces, parate, porque yo la ponía a correr pasada de 20 metros. No. Explicaba que si elevaba las rodillas y los talones a la cola, sí, eso tiene que ver, eso se desarrolla en edades. Va a mejorar, sí. La técnica de carrera es necesaria. Ahora, ¿pero por qué ella le ganaba a aquellas jugadoras que le ganaban corriendo llano? Porque ella podía aplicarlo en una situación específica de juego. ¿Cómo aprendió eso? Lo debe haber aprendido estando con el papá en una cancha, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que tengo, y yo no lo conozco, no lo vi jugar, y cuando trabajábamos también, perdón que haga referencia a los que conozco, a los demás no los tengo, el hijo de Andrés Luna, sé que juega en la selección inteligente. Sí. El enano lo que hacía todo el tiempo era ver lo que hacíamos nosotros y lo reproducía. Y lo reproducía. Entonces ahí inclusive podríamos cuestionar hasta si el juego reducido es la forma de enseñarles a los chicos. ¿Cómo aprendió el enano jugando 9 contra 9? Jugando en la cancha entera.
desde la globalidad, desde Sí, lo más general. Entonces, si es un pibe inteligente es porque todo el tiempo estaba viendo cómo se bateaba, cómo se corría, repetía las acciones que ustedes hacían en este repetía. concepto, que en ese momento no lo pensábamos así, la práctica variable, esos circuitos donde se bateaba, se recibían pelotas de distinto tamaño, etcétera, etcétera, que sé que se sigue usando, y de alguna manera ese pibe se fue. Después habrá algunos que le dijo, mejoralo así, 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 pero ese pibe llega a donde llega porque estuvo en el entorno que correspondía. Eh, Si no hubiese estado ahí, seguro. no lo hubiese logrado. Entonces, ahí es donde digo, ¿cómo es entonces? Si nosotros entendemos que los mejores surgen por las condiciones que les pone el entorno, que el entorno le pone condiciones globales, que tienen que ver con las relaciones con los otros, con lo afectivo, con lo cognitivo, con su percepción del mundo, bien, podemos trabajarlo desde ahí. Y la mejor manera de trabajarlo Eh, ahí es desde situaciones jugadas. El juego todo el tiempo tiene que ver con eso. Y con menos intervención del adulto. seguro. Yo creo algo que vos dijiste ahí, me parece a mí que tampoco se hace, uno de los motivos por los cual no se hace esto, es porque hay que pensarlo más, porque uno tiene que Sí, pensar y planificar mucho más. En cambio, cuando uno tiene ya vamos a decir, una planificación estándar, donde vos decís, bueno, tengo que hacer este ejercicio técnico, ¿sí? Y después le doy, y hacemos un partidito después de 9 contra 9, me parece que ahí es donde está el problema, ¿no? Porque, nada, al no planificar, utilizo la técnica como recurso para hacer un entrenamiento de softball o de siempre el béisbol, método ¿no? es más fácil. Siempre el método es más fácil, porque si vos haces esto, más esto, más esto, y todos hacemos esto, suponemos que llegamos al mismo resultado. El Claro, método tal siempre cual. es más fácil. Acá, cuando vos tenés que pensar de muchas maneras, yo vuelvo a decir, estaba trabajando como un preparador físico, pero yo entendía a la jugadora desde el concepto del juego, no desde la preparación física. Si algo intentaba aportar yo, era en la situación de juego. Porque a mí una capacidad condicional aislada de la situación de juego no me servía. Y lo mismo hice con el básquet y lo mismo hice con el vóley cuando trabajé o con los otros deportes. Siempre lo pensé en ese contexto. Pero esto que vos decís está interesante. Entonces, eh, tengo un cuadro acá que de alguna manera, para los que no son docentes, ¿no? Dijimos los métodos más tradicionales, ¿no? Cuando el problema es técnico, a veces hay que trabajar sobre la ejecución, la repetición y demás. Lo que pasa que cuando el problema es cómo resolver, optimizar los procesos Resolver. mentales, la Sí, cuestión es que vos tenés que generar situaciones problemas. Si vos a un chico no le generas un problema, no resuelve mentalmente, no lo resuelve, no va a resolver. Y si vos hoy le decís todo lo que tenés que hacer, de hecho vemos montones de deportes donde el técnico está de afuera diciéndole, hace esto, hace el otro, hace el otro. Si el problema tiene que ver con comprender tácticamente, vos tenés que generar situaciones tácticas. El juego, tal, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, en este y en cualquier deporte, es el que le permite utilizar y comprender las situaciones tácticas. Eh, entonces vos podés decir, ¿dónde está el problema? Bueno, ahí en función de eso trabajo. Y respecto a ese cuadro que yo decía que no lo puedo mostrar, que tiene que ver con la percepción, lo cognitivo y la ejecución, también podríamos decir, ¿dónde está el problema? Voy a poner un ejemplo más burdo. Yo trabajo en un parque donde hay adultos jugando al tenis, adultos que no fueron jugadores de tenis. ¿Cuál es el problema que tienen por el cual no le pegan bien? La relación espacio-tiempo-objeto. No pueden calcular la velocidad de la pelota, no pueden calcular el pique de la pelota. Entonces se van más atrás, más adelante, se le viene la pelota en el cuerpo. El problema es si hago la toma continental con la raqueta. Cualquiera más o menos puede poner la raqueta en un ángulo de la mano. El problema es si sí. después el brazo pasa y termina. No, el primer problema que aparece es un problema de cálculo, de percepción. De Porque no cálculo, es un... sí, sí. Entonces, en los niños, la percepción de la pelota tiene etapas. No las vamos a desarrollar acá. El chico puede recibir una pelota rodando hasta que luego puede recibir una pelota con una trayectoria eh, que pica más de una vez, que Sí. pica una sola vez y después una que viene con una parábola. Entonces, es eso para que después podamos ver una pelota de softball que viene a una velocidad increíble, que además en un momento desaparece la vista y empieza a aparecer y te tiran desde muy cerca a una velocidad que si te pega te lastima, tiene un antecedente muy grande. Y eso se resuelve
bateando muchísimas veces. Si el problema después es la toma de decisión, tengo que poner situaciones que el chico pueda pensar y cómo resolverlas. Y ahí tengo que salir yo como adulto, como docente. Tengo que permitir que haya resoluciones y que haya reflexiones. Los chicos deben organizarse ellos solos a veces. Yo cuando enseño 2 bases en softball y en gente que no tiene ni idea, este grupo que jugó 2 contra 2 contra este que jugó 2 contra 2, después los cambio. Un equipo de acá juega contra el otro y el otro equipo juega contra el otro. Y ahí aparecen cuestiones tácticas, resoluciones a distintos problemas que resolvió un equipo respecto al otro, y ahí empieza a haber aprendizaje. Y hubo toma de decisiones. Y si después la ejecución es necesaria modificarla, sí, yo no puedo dejar que alguien no levante el codo para lanzar. Sabemos que eso tiene que estar resuelto. Bueno, ahí vamos a intervenir nuevamente desde distintas estrategias. Podría levantarle una soga para que esté obligado a lanzar, o podría hacer lo que fuera necesario. Y ahí hay que pensar, y ahí se nos queman a veces los barcos. Y ahí es donde decimos, bueno, pero si estando estas 3 instancias, lo que percibe, lo que decide y lo que ejecuta, yo tengo que saber leer dónde está el problema y actuar en esos lugares, o actuar con mis acciones didácticas en esos lugares. Y claro, ahí se arma el quilombo, porque ahí hay que pensar. Porque la planificación se te quema, llegaste a la cancha y lo que vos pensabas que iba a pasar no pasa. Entonces tenés que cambiar el espacio, el tiempo, los objetos, la organización de cantidad de jugadores, la regla. Todo el tiempo lo tenés que estar cambiando en función de lo que vos ves. Bueno, y ahí... Bueno, mira, ahí de España, Marc, un entrenador de España que estuve el año pasado, estuve con él en la clínica en Estados Unidos, ahí dice que ellos tienen el mismo problema, ¿no? Que dice, tienen el mismo problema, muchas jugadoras de softball tienen mucho talento, fuertes técnicamente, pero nadie les enseñó a descubrir el juego cuando empezaron a practicar. Mala metodología aplicada, dice Marc, ¿no? O sea, bueno, más o menos un poco tienen la misma situación en la que tenemos nosotros en la etapa de iniciación, ¿no? Sí. Y yo ahí, después en la etapa, entonces, en la iniciación por ahí se me ocurre algo que por ahí puede aportar. Nosotros podemos pensar, vamos a suponer que pensamos una escuela de iniciación que en algún momento lo propusimos, ¿te acordás? Dijimos, hagamos polo de desarrollo y formemos a los formadores. Esa era la idea. Bueno, quedó ahí, quedó en una idea. Quedó en una idea. No, pero de alguna manera también funcionó y la realidad mostró que eso funcionaba, porque yo te decía el otro día que cuando nosotros empezamos a trabajar, el grupo lo formaba Andrés Luna, vos, tu hermano y Julito Gamarzi, y ahí estaba yo. De alguna manera, Julio y tu hermano se fueron con los juveniles y salieron 2 veces campeones mundiales. Julio después se va con la mayor, sale campeón y medalla con los mayores. La selección femenina tuvo un buen recorrido. Había alguna idea en general, pero lo que se hace en el softball con los varones fue un polo de desarrollo. El que quiere jugar, venga acá. No podemos tener en un país tan grande una diversidad de lugares porque no nos daba el presupuesto, porque entonces, ¿por qué? Porque la transmisión cultural, y cuando vos escuchás los relatos, yo escuché alguna entrevista de Julio que terminaban los jugadores de trabajar y se iban a la cancha y se iban al gimnasio y estaban todo el tiempo pensando en softball, eso funciona. Y así funciona en el fútbol. Perdón. ¿Estás bien, Hugo? ¿Estás bien? ¿Está bien? Y en el norte de Santa Fe están los polos de desarrollo de los pibes juegan al fútbol, están esperando que vengan y lo descubran de algún club. Y después cuando vienen a los clubes de fútbol les estropean la cabeza, les ponen los conos y los pibes tienen que pasar alrededor de un cono. ¿Quién aprende a jugar al fútbol pasando conos? ¿Quién aprende a jugar al hockey esquivando conos? En algún momento podés usar el cono como un elemento más, podés llenar la cancha de montones de situaciones para resolver, pero no podemos seguir poniendo una hilera de pibes haciendo un slalom para ver si eso después lo va a poder aplicar en una cancha. Así pensábamos la preparación física. Como los jugadores llegan a 180 latidos, hagamos pasar a 400 metros con lactato, que es el que acumulaban al final del partido de fútbol, y hacemos pasada. Y fue una barbaridad, una idiotez, equivocados. Y hoy escuchando inclusive, yo te recomendaba a Claudito Galazo y demás,
Sí. es un amigazo, está dando cosas interesantes. Claudio pone, él está usando la neurociencia. Entonces, pero esto que yo digo de la percepción de la decisión y la ejecución, hoy es como muy central en el trabajo de la neurociencia, ¿no? Está como muy pensado como algo crucial. Entonces, él, que es un preparador físico, en todo momento está trabajando con jugadores que toman decisiones. Inclusive en las pausas le pone tareas extras. Tareas cognitivas, para que la Cognitivas. cabeza sigue. Sí, La sí, cabeza sí. Bien, o sea que la toma de decisión no puede aflojar nunca. no Eh, puedo. y Pero la que percepción no puede. en el juego real pasa eso. Es lo que dice, y me parece correcto, que a un jugador de tenis, que por ejemplo entre pelota y pelota, le pone situaciones, problemas, matemáticas, de matemática, para que la cabeza siga pensando, porque en el juego real la cabeza sigue funcionando. Entonces no termina de Obvio. relajarse. Entonces, ahí donde él habla, donde dice que un jugador en un entrenamiento juega de una forma y cuando va a un partido juega de otra, también. Pero me parece buenísimo eso de estimular el pensamiento en todo momento, porque en un partido es así. Pero eso también ellos dicen, y él dice, que eso hay que hacerlo desde edades tempranas. No, el chico o la chica o los niños van a tomar decisiones permanentemente, desde edades Seguro. tempranas. Porque no podemos pretender después, cuando sea adolescente, tome decisiones. Nunca le dejaste tomar decisiones, siempre le dijiste que obedezca, que repita el modelo que sos vos, que si no, que repita el modelo del campeón. Y de golpe un día tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar Y ahí está. decisiones para hacer una placa de bateo y sacar la pelota y clasificarnos a un mundial. Eso es lo que yo pienso que pasó con Analía Arijón en ese momento. Ella, que se había formado con entrenadores buenos, pero algo tomó, algo hacen los distintos que deciden en función de lo que entienden y que comprenden. Y que si no tenés esos jugadores, tal vez otro jugador no lo resuelve de esa manera. Y así pasa con todos los deportes. Así pasa con los jugadores que siempre se han destacado. Pero también nosotros hemos visto, pongamos el ejemplo del Barcelona de Guardiola, todos los jugadores tomaban decisiones, pero además porque se conocían y confiaban en ellos, porque además reflexionaban entre ellos, porque sabían sus limitaciones y sus posibilidades. Entonces un chico también sabe que va a poder hacer algunas cosas bien y otras no tan bien. Y después las podemos potenciar. Esos son los niveles de especialización. Entonces, en los niveles de especialización podríamos decir cuál es el mejor golpe de un jugador de tenis y cuál es el peor para definir un punto. Y también lo sabemos en el softball. Vos no podés poner a alguien que no tiene potencia en el bateo, de cuarto bate, de tercer bate en el turno, porque no la va a sacar o no va a empujar las carreras. Bueno, pero si tenés a alguien muy veloz y si es zurdo y etcétera, etcétera, va a ser el primer bate. Todo eso también se construye porque vos fijate cómo el softball necesita de una cantidad enorme de recursos distintos y de jugadores diferentes para que enriquezca el equipo. Sí, tal Bien, cual. después necesitas un gran lanzador, después necesitas un tipo potente. Y ahí va, Sí, sí, después y ahí también va, y no es un tema para, lo enunciamos, pero el desarrollo de las capacidades condicionales, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad, inclusive la flexibilidad, son necesarias también en etapas infanto-juveniles, de acuerdo al estadio en el que se encuentre ese chico, en qué etapa de de su acuerdo a la fase desarrollo. sensible, de acuerdo a Claro, la fase sensible. que hablaba Hervin Hahn, Pero, una pero tampoco también es otro punto que nos queda poco tiempo, pero es otro punto interesante porque entrenan de la misma manera, otra vez volvemos a lo mismo, entrenamos de la misma manera a un nene de 9 que a un adulto, o que a un pibe de 16 o 18, estamos en la misma situación, lo he visto millones de veces eso, ¿no? Y no sabemos bien qué es lo que tenemos que trabajar la fuerza, tenemos que trabajar la velocidad, tenemos que trabajar la flexibilidad más que una que otra, o sea. Hay que aprender de eso, no se dice mucho a veces y no hay a veces demasiado estudio o trabajo sobre eso, hay cosas escritas en general, pero es cierto que hay que entenderlo eso porque hay etapas que si no se desarrollan después no mejoran. Eh, No las, tal entonces, cual. si la velocidad se entrena desde edades muy tempranas, pero si nosotros no lo hacemos, perdemos esa capacidad. Por eso digo Perdemos que a esa cosa. veces el juego te pone en la situación concreta del deporte. El juego es bien específico. Los deportes de nivel, las élites de las élites, hacen cosas específicas. Eh,
Y para Huguito, nos queda minutos. Si vos querés bueno, cerrar con algo. para cerrar. Entiendo y me sigue pasando, a pesar de estar un año hablando con un grupo de alumnos en un profesorado de este tipo de propuestas y hacerlo de manera práctica con distintos deportes, con el softball también, de que finalmente a veces terminan diciendo, bueno, pero con el otro modelo se resuelve, el otro modelo. Y yo creo que también la sociedad tiene una característica, aquello que es ordenado, aquello que tiene método, aquello que tiene como una secuencia, es más fácil de aceptar que aquello que parece un quilombo. Si vos tenés pibes jugando permanentemente, es una situación mucho más rica para mí, pero es una situación a veces más difícil de controlar. Hay que tener capacidad para entender lo que está pasando en cada situación, para entender lo que necesita cada chico, cada grupo de chicos y según su edad. Y ahí es donde hay que tener talento. Y después estarán los especialistas que toman a esos pibes que desarrollaron todas sus capacidades y los llevan a ganar un mundial. Porque saben leer, en definitiva, en dónde está lo que hay que afinar. Dónde se afina ese instrumento y se lo pone en el 440 y tiene que estar preciso en esa nota. Pero lo previo tiene que, yo propongo, mayor variabilidad de la práctica. Yo propongo más horizontalidad en la enseñanza, con mayor variación. Y si quieren que sea un buen jugador de softball o de tenis, enséñenle montones de otras cosas. Un chico tiene que saber hacer medialunas, verticales, rolar. Un chico tiene que poder tirarse a la pileta, tiene que tener dominio de su cuerpo. Un chico tiene que reconocerse en distintas situaciones de juego. Eso luego lo va a poder utilizar en otras situaciones deportivas. Y además le va a dar Un, seguridad personal. Y además le va a dar... un gran desarrollo motriz. Claro, ¿cómo vas a volar a agarrar una pelota en el outfield que viene jugada si nunca te tiraste? Si nunca jugaste en un papi fútbol, nunca fuiste al arco. ¿Se Claro. entiende lo que digo? ¿Cómo vas a cómo vas a batear una pelota si nunca jugaste al vóley y te pegaron un pelotazo en el pecho y le tenés miedo a la pelota cuando viene y cerrás los ojos? O sea, pensémoslo así, cuanto más variable sea la práctica, cuanto más horizontal, cuanto más recursos pueda tener en una etapa de su vida, y después lo vamos especializando, y después hacemos la propuesta vertical. Bueno, ahora es softball, 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 y todos estos se van a otro deporte. De hecho, yo jugué al handball no teniendo la estatura para jugar al handball, tendría que haber hecho gimnasia deportiva, que era mi deporte, pero no importa, porque yo me quedé por el entorno. Pero en un momento va a haber una selección en esa variabilidad, donde los pibes además van a poder encontrar aquel deporte en el que mejor se sienten y aquel deporte en el que más son más eficientes. Porque nosotros podemos pretender que nuestros niños, nuestros hijos y qué sé yo, hagan aquello que pretendemos, pero tenemos que ayudarlos a que sean libres en la elección. Y siempre Seguro. se disfruta más de aquello que se domina, de aquello que se... Un chico cuando domina la carrera corre por todos lados, cuando no la domina no quiere. No quiere Y correr. cuando logra tirar piedras, tira piedras Uy, todos lados. Entonces, ahí hay que entender variabilidad de la práctica, horizontalidad, antes que ser muy, y muy juego, centrado. mucho juego para desarrollar esa capacidad de decisión. Sí, sí, mucho juego. Huguito, Bueno, yo te lo dije, nos íbamos a quedar corto, da para mucho más, hiciste ahí un speech, la verdad que da para hablar mucho, para discutir, pero no, nos quedamos cortos. Como digo yo, no me quiero ir sin decirte gracias por estar, por compartir los conocimientos, tu experiencia. La verdad que re agradecido, espero que para la gente que lo está escuchando y para la gente que lo va a escuchar a partir de un ratito, les sirva todo esto como para abrir un poco la cabeza, pensar, como hablamos ayer con Gustavo, con Gustavo Represa, con el Topo y Topo, y bueno, nada, que esto haga que sea más rico los entrenamientos, más rico la planificación y el trabajo, ¿sí? Así desarrollamos mejores personas y mejores atletas. bueno, déjame agradecer, ya que estamos acá, a los que trabajaron, con los que Tenemos trabajamos. 30 segundos, Sí, dale. con los que trabajamos, un abrazo muy grande y con
hay muchas jugadoras que están acá, que me soportaron, así que también un abrazo muy grande a los demás que escucharon. Fue un placer. Bueno, Guille, yo te quiero mucho, así que siempre haciendo alguna cosa juntos vamos a ahí estar pensando. Saludos a Dale, todos. Que se cuiden, que estén muy bien. gracias.